Para ellos la primera clase debió haber sido un error de reserva. Esa fue la mueca que inició todo antes de las acusaciones, la humillación y la escolta de seguridad. Jordan y Haden, gemelos negros de 17 años y campeones de robótica, fueron sacados a rastras de un avión de lujo como si fueran criminales. Su único crimen, atreverse a existir en un espacio al que alguien creía que no pertenecían. Pero lo que nadie sabía, lo que enviaría ondas de choque a través de la cabina minutos después, era exactamente quién era su padre. Y cuando él subía a bordo, todo el avión contenía la respiración. El olor del privilegio fue lo primero que los golpeó. No era el aire estéril y reciclado de la cabina principal, sino una fragancia curada de cuero, perfume caro y toallas calientes con infusión de limoncillo. Para Jordan y Haden Thorne, subir al enclave de primera clase del Airbus 350 de Stellara fue como cruzar el umbral hacia otro mundo. A los 17 años, eran idénticos en casi todos los aspectos. Imágenes especulares de complexiones delgadas y atléticas, mandíbulas definidas y ojos que emitían una luz pensativa e inteligente. Llevaban sudaderas grises discretas a juego y zapatillas deportivas caras. Un regalo de cumpleaños de su papá para este mismo viaje. Era un uniforme de tranquila confianza, no de ruidosa riqueza. Su padre, Marcus Thorne, creía en recompensar el trabajo duro. Este viaje a Londres fue el premio para los gemelos que ganaron el Campeonato Nacional de Robótica, una victoria que les había asegurado ofertas de admisión anticipada al MIT. Él hubiera querido estar con ellos, pero una reunión de directorio de último momento e inevitable en Nueva York lo obligó a reservar un vuelo posterior. «Ustedes dos sigan adelante», dijo con voz cálida y orgullosa por teléfono. «La suite es tuya. Disfruta cada segundo. Te lo has ganado». Y así lo pretendían. Haden, el más extrovertido de los dos, se hundió inmediatamente en el lujoso cuero color crema del asiento 2, una suite privada con su propia puerta corrediza. Pasó una mano sobre la moldura de madera pulida. «Hola, George», murmuró. Su voz era un zumbido bajo de asombro. «Esto es una locura. Hay como un minibar entero aquí». Jordan, en el asiento contiguo 2B, se mostró más reservado. Ya estaba abriendo la cremallera de su mochila, recuperando con cuidado sus auriculares antirruido y una gastada copia de bolsillo de un clásico de ciencia ficción. Pero ni siquiera él pudo reprimir una pequeña sonrisa mientras estiraba completamente sus largas piernas. Sus pies ni siquiera estaban cerca de tocar la otomana frente a él. «Intenta no beberlo todo antes de que despeguemos», bromeó mientras recorría la cabina con la mirada. Era un santuario de tonos apagados y metal cepillado, ocupado por la élite silenciosa y segura de sí misma. Un hombre con traje a medida ya estaba escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Una mujer con un rostro terso y sin arrugas como la porcelana bebía champán, con un enorme diamante guiñando su dedo. Y luego estaba la mujer en el asiento 3C. Su nombre era Annabelle Prescott, y se fijó en los gemelos en el momento en que entraron. Su mirada, aguda y evaluadora, recorrió sus sudaderas, su piel oscura, sus rostros juveniles. Fue una mirada que duró una fracción de segundo demasiado larga, un microcálculo de estatus y pertenencia. Vio a dos jóvenes negros en lo que ella consideraba su espacio, y la ecuación en su mente produjo un resultado inmediato y amargo. Ellos no pertenecen aquí. Annabelle era una mujer impregnada de derecho. Su marido era socio principal de una empresa de capital privado que tenía una cuenta corporativa multimillonaria en Stellara Air, un hecho que ella utilizaba como un arma. Volaba en primera clase con tanta frecuencia que algunos miembros de la tripulación superior la conocían por su nombre, una familiaridad que ella confundía con amistad más que con deferencia profesional. Se ajustó el pañuelo de seda alrededor del cuello, una pieza de laberinto de pelo vintage, y tomó un sorbo deliberadamente fuerte de su mimosa previa a la partida. Las interacciones iniciales fueron sutiles, una serie de pinchazos. Cuando una azafata, una mujer de rostro amable llamada Sara, ofreció a los gemelos bebidas antes de la partida.
Haden sonrió y pidió una sidra de manzana con gas. Annabelle, desde el otro lado del pasillo, dejó escapar un pequeño y audible sonido de burla, tan agudo como un cristal roto. Jordan lo oyó y tensó los hombros por un momento antes de obligarlos a relajarse. Él simplemente pidió agua. Más tarde, mientras Haden exploraba las características de su suite, sus dedos bailando sobre la pantalla de entretenimiento de gran tamaño, se rió de algo que vio. Era un sonido puro y desinhibido de alegría adolescente. La cabeza de Annabelle giró rápidamente. Ella no dijo nada, pero su mirada era una fuerza física, un silencio venenoso que se extendió por toda la cabina. La risa de Haden murió en su garganta. Sintió un calor familiar subir por su cuello. La sensación de ser demasiado ruidoso, demasiado visible, demasiado. Intercambió una mirada con Jordan. El mensaje tácito era claro. Simplemente ignórala. No hagamos una escena. Lo intentaron. Se instalaron y hablaron en voz baja. Jordan abrió su libro. Haden se puso los auriculares y decidió perderse en una película. Estaba decidido a disfrutar de esto y a no dejar que una mujer de cara amargada arruinara la experiencia de su vida. Metió la mano en su equipaje de mano, un elegante bolso bandolera de cuero, y sacó su propio juego de auriculares caros, un par que había ayudado a diseñar como parte de un proyecto para una asignatura optativa de ingeniería. El verdadero problema comenzó unos 20 minutos antes de la salida programada. Annabelle Prescott, preparándose para instalarse para el vuelo transatlántico, realizó una última revisión de sus pertenencias. Su mano se sumergió en su bolso Birkin, rebuscando entre su contenido. Al principio fue una búsqueda suave. Luego, todo se volvió más frenético. Sus dedos perfectamente cuidados volaron y se quedó sin aliento. «Mi pulsera», dijo ella, en un susurro bajo y teatral, luego más fuerte con una nota creciente de pánico. «Mi pulsera se ha ido». El hombre de traje levantó la vista, molesto por la perturbación. La azafata, Sara, corrió inmediatamente a su lado. «Señora, ¿qué pasa?» «Mi pulsera de diamantes», declaró Annabelle, con los ojos abiertos y una angustia fingida. «El que me regaló mi marido para nuestro aniversario. Estaba aquí mismo, en mi bolso. Es una pieza de Van Clee y Arpels. Vale más de $50,000. Se aseguró de decir la marca y el precio lo suficientemente alto para que toda la cabina lo oyera. No se trataba solo de una pulsera perdida. Se trataba de establecer la magnitud de la violación. «Está bien, señora Prescott, por favor cálmese», dijo Sara con voz tranquilizadora. «Vamos a volver sobre tus pasos. ¿Dónde lo viste por última vez?» «Lo tenía puesto cuando estaba en el salón», dijo Annabelle, mientras su mirada recorría toda la cabina. Entonces sus ojos, como los de un depredador que persigue a su presa, se posaron en los gemelos, específicamente en Haden, que acababa de guardar su bolso de mensajero en el compartimento superior. Su expresión se endureció hasta convertirse en una de absoluta certeza. «Me lo quité y lo puse en el bolsillo lateral de mi bolso justo antes de embarcar. Estaba justo aquí». Su mirada era inquebrantable. Un rayo láser de acusación apuntó directamente a los asientos 2A y 2B. Ella no necesitaba pruebas. Ella tenía sus prejuicios. Y en el aire enrarecido de la primera clase, ella creyó que eso era suficiente. Jordan bajó el libro. Su corazón empezó a latir con un ritmo lento y pesado contra sus costillas. Él conocía esa mirada. Lo había visto antes en grandes almacenes de tranquilas calles suburbanas, en los ojos de profesores que elogiaban a sus compañeros blancos por ser asertivos mientras que a él lo etiquetaban de disruptivo por el mismo comportamiento. Era la mirada de la presunción, de la culpa asignada por defecto. Haden, que acababa de acomodarse en su asiento, se quitó los auriculares, percibiendo el cambio en la atmósfera. «¿Está todo bien?», preguntó, con la voz cargada de genuina preocupación. Annabelle se puso de pie.
Su figura de 1,62 metros irradiaba una indignación que la hacía parecer más alta. Señaló con un dedo tembloroso y acusador. «Tú», escupió ella, y su voz resonó en la cabina silenciosa. «Uno de ustedes. Lo vi». Señaló vagamente a Haden, que jugueteaba con su bolso. Estaba cerca de mi asiento. La acusación flotaba en el aire, densa y venenosa. Todas las cabezas en la pequeña cabina se volvieron hacia ellos. El hombre del traje los miraba fijamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y sospecha. La mujer con la copa de champán la sostenía congelada a medio camino de sus labios. Jordan sintió una oleada de ira fría. Se levantó lentamente, con movimientos pausados. Era más alto que Annabelle, y se aseguró de mirarla fijamente, con la mirada firme. «Señora», dijo, con voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría. «Creo que se equivoca. No hemos estado cerca de tu asiento ni de tus pertenencias». «Equivocado». Annabelle rió, un sonido agudo y feo. «Oh, no lo creo. Siempre son los que menos esperas. ¿Cómo pudieron ustedes dos entrar aquí? ¿Usaste la tarjeta de crédito de tu papá o simplemente entraste a escondidas?» El insulto fue diseñado para herir, para cuestionar su derecho mismo a existir en ese espacio. Pero Haden, ahora de pie junto a su hermano, se negó a dejarse llevar por el veneno clasista. La cuestión en cuestión era mucho más grave. «No nos equivocamos», dijo Haden, endureciendo su voz. «Y ahora nos acusa de robo. Tiene que tener mucho cuidado con lo que dice». «Ay, tengo miedo», se burló Annabelle, poniéndose una mano en el pecho. «¿Qué va a hacer?» En ese momento llegó un segundo auxiliar de vuelo. Era Michael. Era un sobrecargo senior, un hombre de unos 50 años con una pulcra raya al lado y un rostro que parecía permanentemente marcado por una sonrisa educada y profesional. Pero sus ojos, al observar la escena, a la mujer nerviosa y de aspecto adinerado y a los dos jóvenes negros que se mantenían firmes, hicieron un cálculo rápido e inconsciente. Vio a un cliente problemático al que había que apaciguar, y a dos posibles alborotadores. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó Michael, con un tono que delataba a un hombre que ya había elegido un bando. «Esta mujer nos acusa de robarle su pulsera», explicó Jordan, con la voz tensa y una furia contenida. «Sí que la robaron», insistió Annabelle, elevando la voz hasta casi un grito. «Quiero que revisen sus maletas y yo. Quiero que bajen de este avión ya. Mi esposo, Richard Prescott, de Sterling Equity, se enterará. Somos clientes importantes de Stella Air». El nombre de la empresa cayó como una bomba. La postura de Michael cambió. Su sonrisa cortés se volvió más tensa, más diferencial. Se giró hacia los gemelos. Su expresión pasó de la neutralidad profesional a la firme autoridad. «Hijos», dijo, una palabra impregnada de un paternalismo condescendiente que le puso los pelos de punta a Jordan. «Tenemos que resolver esto, señora». «¿Estás completamente seguro?» «Sí, quiero que los registren». «No consentimos un registro», declaró Jordan rotundamente. «No hemos hecho nada malo. Somos pasajeros igual que ella». Los ojos de Michael se entrecerraron. La resistencia pareció confirmar su parcialidad. En su opinión, gente inocente estaría ansiosa por limpiar sus nombres. No consideró la profunda humillación de verse obligado a demostrar su inocencia ante una acusación infundada y con tintes raciales. «Señor», dijo Michael, y su voz perdió el último rastro de cortesía. «Si te niegas a cooperar, tendré que llamar al capitán y a la seguridad del aeropuerto. Es mi deber garantizar la seguridad y protección de nuestros pasajeros». «¿Y qué pasa con nuestra seguridad?», Haden respondió alzando la voz. «Esta mujer nos ha discriminado racialmente, nos ha insultado y nos ha acusado falsamente de un delito grave. ¿Qué estás haciendo para garantizar que nos sintamos seguros?». La pregunta flotaba en el aire, un desafío directo a la autoridad de Michael y a su conciencia, pero Michael ya no estaba escuchando.
Vio a dos jóvenes cada vez más agitados y a un pasajero de gran valor que estaba al borde de un colapso total. Tomó la decisión que parecía más fácil, el camino de menor resistencia. Eso es todo, dijo Michael, dándoles la espalda y hablando por el intercomunicador. Este es el sobrecargo Michael en la cabina de primera clase. Tengo una situación que se está agravando aquí. Dos pasajeros se niegan a cooperar con un organismo de seguridad. Necesito la autorización del capitán para retirarlos. Jordan y Haden se quedaron mirando con incredulidad. Estaba sucediendo. Una mentira nacida del prejuicio y del privilegio se estaba saliendo de control, y ellos eran los que estaban a punto de ser consumidos por ella. Se miraron el uno al otro y un sentimiento compartido de miedo y furia pasó entre ellos. Su padre les había dicho que disfrutaran cada segundo. Pero como la puerta de la cabina permanecía cerrada y el zumbido de los motores se preparaba para la partida, su jaula dorada se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa de la que no había escapatoria. La voz del capitán resonó en el teléfono de Michael, un sonido diminuto e incorpóreo. La conversación fue breve y las palabras del sobrecargo fueron cortantes y eficientes. Sí, capitán. Negarse a cooperar, postura agresiva. La señora Prescott está muy angustiada. Sí, creo que la eliminación es la única opción. Cada frase fue un duro golpe al sentido de realidad de los gemelos. Postura agresiva, pensó Jordan, con la mente dando vueltas. Él y Haden se quedaron quietos, con las manos flojas a los costados y sus rostros eran una máscara de indignación y asombro. La única agresión en la cabina provenía de Annabelle Prescott, quien ahora estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa triunfante en sus labios. Ella estaba viendo el espectáculo que había dirigido y se acercaba el final. Michael colgó el teléfono. Se volvió hacia los gemelos con el rostro inexpresivo. El capitán ha tomado su decisión. Se ha llamado a la seguridad del aeropuerto a la puerta. Tendré que pedirte que recojas tus pertenencias y desembarques. Nos estás echando. La voz de Haden era incrédula. Así de fácil, según su palabra, ni siquiera has buscado la pulsera. Mi colega ha estado ayudando a la señora Prescott a buscar en su espacio personal, dijo Michael con desdén. No está ahí. Ahora, por favor, no hagamos esto más difícil de lo necesario. Esto es increíble, dijo Jordan en voz baja y temblorosa por una rabia que luchaba por contener. Trabajas para Stellar Air. Se supone que debes cuidar de tus pasajeros, de todos, no solo de los que más gritan. Estoy haciendo mi trabajo, replicó Michael, su profesionalismo se quebró para revelar un núcleo frío y burocrático. Mi trabajo es mitigar las amenazas. Ahora mismo, tú eres la amenaza. La palabra amenaza impactó con fuerza brutal. Amenaza porque eran negros. Porque eran jóvenes. Porque no se achicaban ni se disculpaban por existir ante una mentira. Eran una amenaza para la comodidad de Annabelle, para el turno de Michael, para las reglas tranquilas y tácitas de la cabina de primera clase. Los demás pasajeros eran un jurado silencioso. El hombre del traje había guardado su portátil y ahora observaba con interés manifiesto, como si fuera una obra de teatro. La mujer del anillo de diamantes le susurró algo a su acompañante. Nadie habló por ellos. Nadie intervino. Su silencio era una forma de consentimiento, una silenciosa aprobación de los procedimientos, excepto uno. Un hombre en el asiento 1A, un hombre tranquilo, un hombre modesto de unos 50 años, con un rostro amable, parecía profundamente incómodo. Miraba a los gemelos, a Annabelle y luego a sus manos. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero pareció pensárselo mejor. Un destello de indecisión y miedo se dibujó en sus ojos. La presión por la seguridad se sintió eterna. Los gemelos estaban de pie en el pasillo, un espectáculo de vergüenza. Haden tenía los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Vibraba con la necesidad de gritar ante la injusticia. Pero sabía con una certeza profunda, y aprendió por amarga experiencia,
que cualquier muestra de ira solo serviría para justificar aún más el trato que recibían. Se convertiría en prueba de su agresión. Jordan puso una mano sobre el brazo de su hermano, una silenciosa súplica de calma. Se concentró en su respiración, intentando tranquilizarse. Pensó en su padre. Marcus Thorne era un hombre de inmenso control y precisión. Les había enseñado a sus hijos que sus mentes eran sus armas más afiladas. Nunca dejes que... Te veo perder la compostura, solía decir. Cuando esperan que grites, hablas en voz baja. Cuando quieren que te derrumbes, te alzas. Jordan canalizó la energía de su padre, intentando construir un muro de hielo alrededor del fuego que sentía en el pecho. Finalmente, 2 agentes de seguridad uniformados del aeropuerto aparecieron en la puerta abierta de la cabina. Uno era un hombre alto y severo con un bigote espeso. La otra era una mujer más joven, con expresión impasible. ¿Sobrecargo?, preguntó el hombre con voz seria. Estos 2 caballeros necesitan ser escoltados fuera del avión, dijo Michael, señalando a los gemelos como si fueran maletas. Han sido disruptivos y están acusados de robo. La palabra acusados era una débil protección para la difamación que se había producido. Para los agentes de seguridad, era solo otro desastre que había que arreglar. Señor, dijo el agente del bigote, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Tiene que venir con nosotros ahora. Hayden no pudo contenerse más. Esto es una locura. Nosotros pagamos estas entradas. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Está mintiendo, gritó, señalando a Annabelle. Annabelle retrocedió teatralmente. Dios mío, qué agresivo es. Agente, por favor, quítemelos. Empiezo a sentirme inseguro. Ese fue el clavo final. El rostro del agente se endureció. Dio un paso al frente. Ya basta. Cojan sus maletas. Vámonos. La humillación invadió a Jordan como una oleada repugnante. Los estaban tratando como a delincuentes comunes. Lentamente, extendió la mano hacia el compartimento superior para sacar su mochila. Sus movimientos eran rígidos, robóticos. Hayden, furioso, agarró su propia bolsa de mensajero. Cuando se dieron la vuelta para caminar, el agente del bigote le puso una mano en el brazo. No me toques, espetó Hayden, apartando el brazo. No te resistas, hijo, advirtió el oficial, moviendo la mano instintivamente hacia su cinturón. La injusticia era asfixiante. Eran las víctimas. Sin embargo, eran ellos los que estaban siendo amenazados con la fuerza. Jordan vio el peligroso camino que esto estaba tomando. Hayden, detente, ordenó con voz cortante. Vámonos. Hayden miró a su hermano con los ojos encendidos. Vio la súplica en la expresión de Jordan, la comprensión compartida de que esta era una batalla que no podían ganar. No allí. No ahora. Se tragó su orgullo, una píldora amarga con sabor a ceniza. Asintió brevemente. Caminaron los 10 metros más largos de sus vidas, por el pasillo de la cabina de primera, pasando junto a los rostros silenciosos que observaban. Jordan mantenía la vista fija al frente, en la puerta abierta y la pasarela de embarque. Se negaba a darles a ninguno la satisfacción de ver su dolor, pero podía sentir sus miradas en su espalda, pesadas y críticas. Podía sentir la mirada petulante y victoriosa de Annabelle Prescott lo quemaba. Al llegar a la cocina, Sarah, la primera azafata, permanecía de pie junto a la pared, pálida y angustiada. Evitaba mirarlos a los ojos. Simplemente miraba al suelo, haciéndose sonar las manos. Sabía que estaba mal, pero no había hecho nada. Su inacción era una forma de traición. Bajaron del avión y entraron en la pasarela. El aire era más fresco allí. El olor estéril del aeropuerto reemplazaba el aroma lujoso de la cabina. Los agentes de seguridad caminaban detrás de ellos. Su presencia era una presión humillante y constante. La puerta del Airbus A350, su carroza de ensueño, se cerró con un siseo tras ellos,
un sonido definitivo y rotundo. Los condujeron por la pasarela hasta la terminal. La gente en la zona de embarque los observaba, con la curiosidad despertada al ver a dos jóvenes escoltados por seguridad. Los susurros y los dedos acusadores los seguían. Jordan sintió que le ardía la cara. Nunca se había sentido tan pequeño, tan expuesto. Los llevaron a una pequeña oficina de seguridad sin ventanas cerca de la puerta de embarque. Era gris y anodino, amueblado con una mesa de metal y unas cuantas sillas de plástico incómodas. «Siéntese», ordenó el oficial con bigote. «Necesitamos su información y presentar una denuncia. La aerolínea ha decidido presentar cargos por disturbios». «Presentar cargos», dijo Jordan con voz hueca. «Nos están presentando cargos». El capitán les pidió que abandonaran el avión. Se negaron y se pusieron agresivos. «Hicimos preguntas», replicó Haden, «porque nos acusaban falsamente de un delito». «Eso lo tienen que resolver la aerolínea y la policía», dijo el oficial, sacando un bloc de notas. «Nombres». Derrotados, dieron sus nombres, su dirección, su fecha de nacimiento. Con cada palabra, se les arrebataba un poco de dignidad. Mientras Jordan hablaba, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó. La pantalla decía, «Papá, su padre». El hombre que les había dado este viaje, el dueño de la misma aerolínea que ahora los trataba como criminales. Una nueva energía. Una brizna de esperanza mezclada con una desesperada necesidad de rescate. Le disparó. Miró al guardia de seguridad. «¿Puedo atender esto, por favor?» «Es mi padre». El oficial se encogió de hombros. «Bien, que sea rápido». La mano de Jordan temblaba al contestar el teléfono. «Hola, hijo». La voz de Marcus Torne resonó por el altavoz, alegre e indiferente. «Acabo de aterrizar en el aeropuerto JFK. Tuviste un vuelo estupendo. ¿Están instalados? Listos para Londres». Jordan no pudo hablar por un momento. Contuvo un sollozo. El muro de hielo que había construido alrededor de su corazón finalmente se quebró. «Papá», logró decir, con la voz cargada de emoción. El tono alegre en la voz de Marcus se desvaneció al instante, reemplazado por una profunda preocupación. «Jordan, ¿qué pasa? Suenas molesto. ¿Dónde está tu hermano?» No estamos en el avión, papá». «¿De qué estás hablando? El vuelo está programado para salir en cualquier momento». «¿Lo perdiste?» «No», dijo Jordan, las palabras saliendo a borbotones en un torrente de angustia y rabia. «Nos echaron. Una mujer nos acusó de robarle su pulsera. La azafata creyó a su padre. Llamaron a seguridad. Nos sacaron del avión a rastras delante de todos. Intentan presentar cargos, papá». Nos trataron como si no fuéramos nada. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Durante 10 segundos, el único sonido fue el zumbido estéril de la oficina de seguridad. Jordan podía imaginar a su padre, inmóvil en algún lugar del bullicioso aeropuerto JFK. La noticia que escuchaba se procesaba no solo en su mente, sino en su alma. Cuando Marcus Torne finalmente habló, su voz era aterradoramente tranquila. Era una quietud prenatural, el silencio inquietante en el centro de un huracán. Era una voz que Jordan había escuchado solo un puñado de veces en su vida, y siempre precedía a una tormenta de furia inimaginable. «Jordan», dijo Marcus, cada palabra como un trozo de hielo. «Dime tu ubicación exacta, el número de puerta, la terminal, todo. No te muevas, ya voy». Marcus Torne finalizó la llamada y se quedó inmóvil un instante en medio del caos que se arremolinaba en la terminal de aviación privada del aeropuerto JFK. La noticia de su hijo no solo lo había enfurecido. Había tocado una fibra más profunda y primaria. Era el terror visceral que siente todo padre negro. El miedo de que el mundo vea una amenaza donde ve a un hijo querido. Pero en este caso, el mundo que había amenazado a sus hijos era el suyo. La aerolínea no era una corporación sin rostro.
Era Stellar Air. Era la compañía que había construido desde un simple avión hasta convertirla en un gigante global. Era su legado, su nombre, su sudor, sus principios, y acababa de devorar a sus hijos. La calma que se había apoderado de él no era paz. Era la condensación de una inmensa rabia en un solo punto. Se volvió hacia su asistente ejecutiva, una mujer astuta llamada Chloe, que estaba ocupada coordinando su transporte terrestre. Chloe, dijo, con una voz tan desprovista de emoción que resultaba escalofriante. Consígueme el manifiesto de vuelo para Sudáfrica. Vuelo 101 JFK a Heathrow ahora. Y comunícame con el jefe de operaciones del aeropuerto. Chloe, experta en leer el estado de ánimo de su jefe, vio la mirada en sus ojos y se movió a la velocidad del rayo. Sus dedos revolotearon sobre su tableta. En ella, Marcus. ¿Hay algún problema? Podría decirse, dijo Marcus, con la mandíbula apretada. Cancela mi coche a la ciudad. Prepara el Gulfstream. Volvemos a la terminal principal. Empezó a caminar, no rápido, pero con un paso depredador que apartó a la multitud que tenía delante. Era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, pero era el aura de autoridad absoluta que proyectaba lo que hacía que la gente se apartara. Mientras caminaba, Chloe le pasaba información por el auricular. El manifiesto está listo, Marcus. Te lo estoy enviando al teléfono. Puerta B42, Terminal 8. El vuelo SA-101 se está alejando de la puerta ahora mismo. Tengo a David Chen, jefe de operaciones, al teléfono. Pónmelo. Marcus no perdió el paso. David, dijo, su voz interrumpiendo la conexión. Soy Marcus Thorne. Se oyó un chisporroteo al otro lado. Señor Thorne. Señor, este es un SA-101 inesperado en la puerta B42. Quiero que emita un retorno a la puerta inmediatamente. Un retorno a la puerta fue una medida drástica. Una vez que un avión ha retrocedido, traerlo de vuelta a la puerta es una pesadilla logística, causando retrasos significativos y costando a la aerolínea decenas de miles de dólares. Solo se hacía por los problemas mecánicos o amenazas de seguridad más graves. Un retorno a la puerta, señor. Chen tartamudeó. ¿Hay algún problema con el avión? ¿Una brecha de seguridad? La brecha de seguridad. ¿David? Preguntó Marcus, bajando la voz a un gruñido bajo. ¿Es la que mi aerolínea acaba de cometer contra 2 de sus pasajeros? Mis hijos. Los sacaron injustamente de ese vuelo. Lleve ese avión de vuelta a la puerta. No me importa si tiene que pararse personalmente en la pista de rodaje y hacerle señas para que pare. ¿Me he explicado bien? Sí, señor. Totalmente claro, señor Thorne. Y David, Marcus añadió una última instrucción letal. Que la tripulación de vuelo quede en tierra. A todos. No deben abandonar el avión. Nadie bajará de ese avión hasta que yo suba y averigüe que personal de seguridad estuvo involucrado en la retirada de mis hijos. Que me esperen en la puerta de embarque. Estoy a 5 minutos. Colgó el teléfono. Ya podía imaginar el caos que se desataba en la torre de control, las llamadas frenéticas a la cabina del SA-101. Bien. Quería caos. Quería que el sistema fluido y ordenado que tan eficientemente había devorado a sus hijos se detuviera de golpe y de forma dolorosa. A bordo del Airbus A350, a medio camino de la pista principal, los pasajeros se estaban acomodando. Annabelle Prescott había pedido otra mimosa y revisaba su teléfono. Una sonrisa de suficiencia aún persistía en su rostro. La injusticia que había perpetrado ya era una nota al pie olvidada, un inconveniente menor que había resuelto con pulcritud. Michael, el sobrecargo, estaba en la cocina informando al resto de la tripulación de cabina sobre el incidente. Es todo resuelto, dijo con aire de autosatisfacción. Claramente buscaban problemas. Es una pena lo que ha pasado con los estándares hoy en día. De repente, la voz del capitán llegó por el intercomunicador.
No era el mensaje pregrabado habitual, fluido, sino en vivo, confuso y estresante. Damas y caballeros, les habla su capitán. Les pedimos disculpas, pero hemos recibido instrucciones del control de tráfico aéreo. Debemos regresar a la puerta de embarque inmediatamente. No tenemos más información en este momento, pero les informaremos tan pronto como podamos. Un gruñido colectivo recorrió la cabina. El hombre del traje dejó escapar un suspiro de exasperación. Annabelle Prescott parecía furiosa. Regresen a la puerta de embarque. Esto es indignante. Tengo un vuelo de conexión en Londres. Esto es completamente inaceptable. Le espetó a Sarah, la auxiliar de vuelo. Michael salió de la cocina con el rostro confundido. Una puerta de embarque regresó sin razón aparente. Era inaudito. Su instinto profesional le dijo que algo andaba terriblemente mal. El enorme avión, que estaba a punto de despegar, comenzó a girar lenta y pesadamente sobre él. Calle de rodaje. Era la encarnación física de un sistema que se veía obligado a retroceder. De vuelta en la terminal, Marcus Thorne llegó a la puerta B-42 como una fuerza de la naturaleza. Pasó rápidamente junto a los desconcertados agentes de la puerta, quienes lo reconocieron al instante y retrocedieron. En la entrada de la pasarela de embarque estaba David Chen, el jefe de operaciones, pálido y nervioso. A su lado estaban los dos agentes de seguridad que habían escoltado a los gemelos. El del bigote parecía confundido, la mujer más joven ansiosa, y allí, sentados en un banco justo al lado, estaban sus hijos. Jordan parecía aturdido, con la mirada vacía. Hayden estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, sus hombros temblando con una furia silenciosa. El corazón de Marcus se encogió. Verlos tan destrozados y humillados avivó el fuego de su ira hasta convertirlo en un infierno. Caminó directamente hacia ellos, ignorando a todos los demás. Se arrodilló y les puso una mano en el hombro a cada uno. Jordan, Hayden, mírenme. Levantaron la vista. Vieron a su padre, su rostro una mezcla de profundo amor y frialdad. La furia era como ver el sol después de una larga noche oscura. Jordan finalmente recuperó la compostura y una lágrima le resbaló por la mejilla. «Papá», susurró Hayden con voz suave. «Ya estoy aquí», dijo Marcus con voz suave pero resonante. «Se acabó. Yo me encargaré de esto». Se levantó y se giró. Su mirada se posó en los dos agentes de seguridad. El agente del bigote retrocedió un paso involuntariamente. «Usted», dijo Marcus, señalándolo con el dedo. «Pusiste las manos sobre mi hijo». No era una pregunta. Era la constatación de un hecho. «Señor, estábamos siguiendo el protocolo de la aerolínea». El agente comenzó. «¿Protocolo?» La voz de Marcus era peligrosamente baja. «¿Crees que el protocolo es un escudo para deshumanizar a dos adolescentes? ¿Crees que el protocolo te absuelve de tu juicio? Miraste a mis hijos y viste a matones. No viste a dos estudiantes de honor camino a recoger un premio académico. No viste pasajeros. Viste un estereotipo y actuaste en consecuencia». Se giró hacia David Chen. «Sus placas, sus trabajos perdidos. Quiero que los escolten fuera de este aeropuerto. No volverán a trabajar en ninguna instalación asociada con mis empresas. Señor Thorne, con el debido respeto, son autoridades aeroportuarias, no empleados de aerolíneas». Chen tartamudeó, intentando desviar la conversación. «Y yo», tronó Marcus, su voz ahora resonando en la cavernosa zona de embarque, «soy miembro de la Junta de la Autoridad Portuaria que supervisa este aeropuerto. ¿Quieres poner a prueba mi alcance, David, o prefieres hacer tu trabajo?» Chen se desanimó visiblemente. «No, señor. Enseguida, señor». Hizo un gesto a otro funcionario que empezó a hablar en voz baja a los agentes de seguridad, ahora pálidos. Justo entonces, el Airbus A350 atracó en la puerta. La pasarela se reconectó con un golpe sordo. La puerta de la cabina permaneció cerrada.
Mantengan esa puerta cerrada, ordenó Marcus. Se volvió hacia sus hijos. Voy a subir a ese avión. Quiero que me esperen en la sala VIP. Chloe los llevará a comer algo. No tardo. Papá, ¿qué vas a hacer?, preguntó Jordan con un dejo de miedo en la voz. Marcus miró el avión. Voy a recordarles a mis empleados lo que representa Stellar Air, o lo que se supone que debe hacer. Caminó por la pasarela. Un agente de la puerta con una llave maestra se adelantó y la deslizó. La puerta de la cabina se abrió con un siseo. Marcus Thorne subió al avión. La primera persona que vio fue a Michael. El sobrecargo estaba de pie cerca de la entrada, con el rostro entre molesto y ansioso, listo para lidiar con el problema en tierra que hubiera causado el retraso. Vio subir a bordo a un hombre negro alto y bien vestido e inmediatamente adoptó su tono profesional y condescendiente. Señor, lo siento, pero no se permite embarcar a nadie en este momento. Hemos tenido un... Michael se detuvo a media frase, abrió mucho los ojos. Había visto la cara de ese hombre antes. En la portada de Forbes, en los correos electrónicos de toda la compañía, en el mural gigante de la sede corporativa de Stellar Air, se le heló la sangre. La sonrisa cortés de su rostro se disolvió en una máscara de puro terror. Sr. Señor Thorne, balbuceó, con la voz apenas un susurro. Marcus lo ignoró por completo. Pasó junto a él como si fuera un mueble y entró en la cabina de primera clase. Todas las miradas se posaron en él. El hombre del traje lo reconoció. La mujer del anillo de diamantes se quedó sin aliento y Annabelle Prescott, molesta por la nueva intrusión, levantó la vista y dijo, ¿y quién se supone que es usted? ¿No ves que nos retrasamos? Marcus Thorne se detuvo en medio del pasillo. Giró lentamente la cabeza y su mirada, pesada como la de 1000 hijos, se posó en ella. Mi nombre, dijo, su voz resonando en la cabina en completo silencio, es Marcus Thorne. Soy el fundador y director ejecutivo de esta aerolínea. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, dejando que la gravedad de la situación los abrumara. Luego volvió la mirada hacia Michael, que parecía a punto de desmayarse. Usted es el sobrecargo de este vuelo. Sí, señor. Michael Davis. Michael Davis. Marcus repitió el nombre, grabándolo a fuego en su memoria. Una pasajera de su vuelo. Una tal señora Prescott perdió un brazalete. Sí, señor. Y creía que se lo habían robado los dos jóvenes que estaban sentados aquí, dijo Michael, ansioso por explicarlo, justificar a los dos jóvenes, continuó Marcus, con una voz peligrosamente serena, que fueron discriminados racialmente, humillados públicamente y expulsados a la fuerza de mi avión bajo su supervisión. Los dos jóvenes que etiquetaron como una amenaza, esos dos jóvenes son mis hijos. La revelación detonó en la cabina con la fuerza de una bomba. El rostro de Annabelle Prescott pasó de ruborizado por la indignación a un pálido. Se quedó boquiabierta. La mentira de $50,000 que había dicho para apaciguar su mezquina intolerancia estaba a punto de costarle infinitamente más. Michael Davis se tambaleaba, agarrándose a un mamparo para sostenerse. Todos los pasajeros se quedaron paralizados, al darse cuenta de que no eran solo testigos de una escena, sino cómplices de una injusticia monumental que acababa de caer sobre la familia del hombre que poseía el suelo, o mejor dicho, el aire bajo sus pies. El huracán había tocado tierra. El silencio en la cabina de primera clase era absoluto, un vacío donde el sonido y el decoro habían dejado de existir. Solo lo rompió un pequeño y patético gemido que escapó de los labios de Annabelle Prescott. El presumido arquitecto de la crueldad de la mañana se había convertido en su más un espectador horrorizado. La mirada de Marcus Thorne permaneció fija en ella. No solo vio a una pasajera difícil, sino la encarnación de un veneno contra el que había luchado toda su vida. La intolerancia corrosiva y casual que daba por sentado lo peor de sus hijos, de personas que se parecían a él, sin importar su carácter ni sus logros. Señor Prescott, comenzó,
con una voz engañosamente suave, pero que llegó a todos los rincones de la cabina. Hizo una acusación muy grave, una acusación criminal. Le has costado la dignidad a mis hijos. Les causaste una inmensa angustia e iniciaste una acción de seguridad en uno de mis aviones basándose en una mentira. No, realmente lo pensé, tartamudeó mientras sus manos revoloteaban inútilmente en su regazo. Mi pulsera es muy valiosa. Estaba frenético. Tu pulsera, dijo Marcus interrumpiéndola, es una preocupación secundaria. La principal preocupación aquí es tu carácter. Él dio un paso más cerca y su sombra cayó sobre ella. Déjame decirte lo que veo. Veo a alguien que miró a dos jóvenes, niños en realidad, y no vio pasajeros, sino a los perpetradores. No perdió ninguna pulsera, señora Prescott. Perdiste tu humanidad y lo hiciste en una de mis cabañas. Dirigió su atención a Michael Davis, el sobrecargo, que ahora temblaba visiblemente. Tú, dijo Marcus, y esa sola palabra estaba cargada de un universo de decepción y desprecio. Usted es un sobrecargo senior. Llevas 12 años con Stellar Air. Usted ha recibido una formación exhaustiva sobre desescalada, sobre sensibilidad cultural y sobre los valores fundamentales de esta empresa, valores que yo mismo escribí. Y en la primera prueba, no fallaste. Usted eligió activa y voluntariamente ser un recipiente para el prejuicio. Señor, estaba tratando de atender a un cliente de primer nivel, suplicó Michael con la voz quebrada. La empresa de su marido, Sterling Equity. Son una cuenta enorme. La risa de Marcus fue un ladrido corto y amargo. Una cuenta enorme. ¿Crees que construí una aerolínea multimillonaria cediendo ante los abusadores? ¿Crees que el balance es más importante que nuestros principios? Se inclinó y su voz se redujo a un susurro conspirativo que de alguna manera era más aterrador que un grito. Déjame decirte lo que hiciste, Michael. Te pusiste del lado del agresor. Ignoraste las súplicas de las víctimas. Agravaste la situación al pedir su desalojo sin la menor prueba. Viste a una mujer blanca y adinerada y a dos niños negros, e hiciste un cálculo. Calculaste mal. Se enderezó y se dirigió a toda la cabina, con una voz imponente. Sara, gritó. La auxiliar de vuelo que se había escondido en la cocina salió con el rostro bañado en lágrimas. Sí, señor Thorne. Sara, fuiste testigo de toda esta interacción. ¿Qué hiciste? Ella se estremeció. Nada, señor, susurró con la voz cargada de vergüenza. Le tenía miedo, señaló hacia Michael. Y de ella. El miedo es una reacción, dijo Marcus, suavizándose ligeramente la voz. La cobardía es una elección. Recuerde eso. Luego volvió su atención al sobrecargo. Michael Davis, su empleo en Stellara era finalizado. Efectivo inmediatamente. Un equipo de seguridad lo recibirá en la pasarela de embarque para escoltarlo fuera de las instalaciones. Devolverás tu uniforme y tus credenciales. Nunca más volverás a poner un pie en uno de mis aviones. La cara de Michael se arrugó. 12 años de su vida, su carrera, su identidad se evaporaron en 30 segundos. Señor, por favor, recoja sus pertenencias, ordenó Marcus, con una voz que no dejaba lugar a súplicas. Y bájese de mi avión. Derrotado, Michael se giró y se dirigió arrastrando los pies hacia la zona de la tripulación, destrozado. El silencio en la cabina se llenó de tensión y del creciente horror de los pasajeros restantes. Comprendieron que no se trataba de una simple reprimenda. Era una ejecución pública. Marcus volvió a centrar toda su atención en Annabelle Prescott. En cuanto a usted, señora Prescott, dijo, con la voz helada. Parece creer que la cuenta corporativa de su marido le da ventaja. Hablemos de esa cuenta. Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y se lo acercó al oído. Toda la cabina escuchaba, sin aliento. Chloe, ponme con Richard Prescott. Sí, de Sterling Equity. No me importa si está en una reunión con el Papa.
Dígale que Marcus Thorne llama por un incidente de seguridad que involucra a su esposa. Él atenderá la llamada. A Annabelle se le heló la sangre. No, ella respiró. Por favor, no lo hagas. Fue un error. Un terrible error. Marcus levantó una mano para silenciarla, con la mirada fija en algún punto distante. Richard Marcus Thorne. Estoy bien. Gracias. Escucha. Te llamo desde a bordo del vuelo SA-101 en JFK. Tu esposa Annabelle está aquí. Sí. Un terrible malentendido. Parece que ha perdido una pulsera. Y en su pánico, acusó falsamente a mis 2 hijos de gran lararsenio. Sí, mis hijos, Jordan y Hayden. Oh, no sabías que eran mis hijos cuando escuchaste sobre su campeonato de robótica. Así es. El boletín de su empresa publicó un artículo sobre ellos. ¿No es así? Una asociación con los programas STEM de Inner City. Hizo una pausa y dejó que Richard Prescott conectara los puntos en el otro extremo de la línea. Annabelle parecía que iba a enfermarse físicamente. Bueno, Richard, la situación es la siguiente, continuó Marcus, y su voz se endureció hasta convertirse en un tono puramente empresarial. El error de su esposa ha provocado una interrupción operativa significativa, una violación del protocolo de seguridad y un profundo insulto personal para mí y mi familia. En Stella Air, valoramos a nuestros socios, pero valoramos aún más nuestros principios. En este momento, la asociación corporativa entre Stella Air y Sterling Equity se encuentra bajo revisión inmediata y definitiva. Hablaré con mi junta directiva, pero no preveo ninguna circunstancia bajo la cual continuaríamos haciendo negocios con una empresa cuya alta dirección comparte casa con alguien que exhibe un juicio tan pésimo. Esto habla de carácter, Richard, y el carácter lo es todo. Escuchó un momento. Sí, entiendo su postura. Recibirá una notificación formal de nuestro departamento legal al final del día. Adiós. Colgó. Annabelle lo miró fijamente, su mundo derrumbándose. No era solo la humillación pública. No era solo que la echaran del vuelo. Él había entrado en su vida y desmantelado quirúrgicamente los cimientos mismos de su privilegio. La furia de su esposo sería inmensa. Las consecuencias sociales y financieras. Sería catastrófico. Esto no era solo karma. Era una demolición corporativa sistemática de su vida. Ahora, dijo Marcus, recuperando un tono autoritario. Señora Prescott, recoja sus cosas. También bajará del avión. Pero mi brazalete, gritó, en un último intento desesperado por aferrarse a su mentira original. Sigue desaparecido. Como si fuera una señal, el hombre silencioso del asiento 1A, que había estado observando todo el intercambio con una mirada de creciente determinación, se aclaró la garganta. Disculpe, dijo con una voz sorprendentemente firme. Señor Thorne, creo que puedo ser de ayuda. Todas las miradas se volvieron hacia él. Me llamo Arthur Finch, dijo. Fui de los primeros en embarcar. Vi a la señora Prescott. Estaba hablando por teléfono muy animadamente justo antes de sentarse. Se quitó la pulsera. Me fijé en ella porque brillaba mucho, y la guardó en el bolsillo del revistero del asiento de delante para que no rayara la pantalla de su portátil. El rostro de Annabelle, si cabe, palideció aún más. Era el frenético último vertido de una mentira al ser expuesta a la luz del sol. Sarah, la azafata junior, con el rostro convertido en una máscara de comprensión incipiente, se inclinó de inmediato y metió la mano en el bolsillo del revistero del asiento 3C. Sus dedos rozaron algo duro y metálico. Lo sacó. Una pulsera de diamantes que brillaba bajo las luces de la cabina colgaba de sus dedos. Una exclamación colectiva recorrió la cabina. Allí estaba. La joya de $50,000 que nunca había sido robada. El catalizador de todo el dolor, la humillación y destrucción. Había estado allí todo el tiempo, justo donde una persona sensata y menos prejuiciosa lo habría buscado. Annabelle Prescott simplemente lo miró, sin palabras. No había nada más que decir.
Su mentira no solo había sido expuesta. Quedó al descubierto como una ficción patética y vacía. Marcus Thorne miró el brazalete, luego a Annabelle y finalmente a Arthur Finch. Gracias, señor Finch, dijo con un gesto de sincera gratitud. Agradezco su integridad. Su vuelo de hoy y todos sus vuelos futuros en Stellar Air serán, por supuesto, gratuitos. Luego se volvió hacia la ahora catatónica Annabel. Bájense de mi avión, dijo con voz plana y terminante. Dos nuevos agentes de seguridad, con rostros sombríos y profesionales, aparecieron en la puerta. Escoltaron a una Annabelle Prescott llorosa y tambaleante, y sus pertenencias por la pasarela, pasando la puerta de embarque, hasta la ignominia que con tanto ahínco había intentado infligir a dos niños inocentes. Tras retirar a los antagonistas, Marcus se dirigió a los pasajeros restantes. Damas y caballeros, en nombre de Stellar Air, les ofrezco mis más sinceras disculpas por esta interrupción. Lo que presenciaron hoy fue un fracaso. Un fracaso de nuestro personal y un fracaso de la decencia humana más básica. Este vuelo será cancelado. Mi equipo está gestionando que todos ustedes sean reubicados en el siguiente servicio disponible con una compensación significativa por las molestias. Pero este avión no irá a ninguna parte hoy. Necesita ser limpiado. Luego caminó hacia la parte delantera, tomó la mano del sobrecargo. Intercomunicador, y su voz, llena de un profundo dolor paternal que trascendía su autoridad corporativa, resonó por todo el avión, desde primera clase hasta la última fila de clase turista. A todos los pasajeros del SA-101, les habla Marcus Thorne, director ejecutivo de Stellar Air. Hoy, dos jóvenes fueron expulsados injustamente de este vuelo, de nuestra cabina de primera clase. Esos jóvenes eran mis hijos. Fueron víctimas de un prejuicio que no tiene cabida en nuestra aerolínea ni en nuestro mundo. Les pido disculpas por su humillación en su presencia. El vuelo está cancelado. Los llevaremos a su destino, pero ahora mismo tengo que irme y ser padre. Dejó caer el teléfono y salió del avión sin mirar atrás, dejando atrás una cabina llena de pasajeros atónitos y una tripulación que recordaría por siempre el día en que el huracán llamado Marcus Thorne llegó a reclamar lo suyo. Encontró a sus hijos en el salón, sentados en un rincón tranquilo. Se acercó una silla y simplemente se sentó con ellos. Los tres son una isla silenciosa en medio del bullicio del aeropuerto. El ajuste de cuentas había terminado. La curación apenas comenzaba. Sabía que las cicatrices tardarían mucho más tiempo en desaparecer. Al final, no se trataba solo de un asiento de primera clase. Se trataba del derecho a ocupar cualquier espacio sin sospechas. Las acciones de Marcus Thorne ese día conmocionaron a toda la industria. Annabelle Prescott se convirtió en una paria. Su nombre es sinónimo de prejuicio, una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas. Michael Davis nunca volvió a trabajar en la aviación, obligado a enfrentarse al prejuicio que le costó todo. Pero para Jordan y Hayden, la victoria fue agridulce. El recuerdo de la humillación permaneció como una cicatriz en su sensación de seguridad. Su historia es un duro recordatorio de que la injusticia puede ocurrir en cualquier lugar, incluso a 30.000 pies de altura. Pero también demuestra el inmenso poder de una persona que se pone de pie y dice, no bajo mi supervisión, no ante mi familia. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video para difundir el mensaje de que el prejuicio tiene consecuencias. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de drama, karma y justicia. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación.